Le agradezco mucho a quien está en línea y que nos va a atender y nos va a contar, bueno, cómo se ha vivido todo esto. Es precisamente Mario Flores, hijo precisamente de Mario Enrique Flores, quien también navegaba en el crucero Belgrano. ¿Cómo te va, Mario? Edgardo Pino te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes a todos ahí en el piso y un saludo a la audiencia. Bueno, Mario, contame un poco sensaciones, ¿no?, de esto que ocurrió ya hace tantos años, que sigue, bueno, tan vigente, tan presente. ¿Cómo lo viviste vos como hijo, no? Bueno, Edgardo, la verdad es que malvinizar entre argentinos siempre es un camino espinoso. La memoria nunca se apaga y no todo está dicho. Me refiero a que es difícil. Somos una sociedad que a veces nos gusta jugar un poco con la memoria, recordar sesgado, y eso le hace mal a los caídos. Uh-huh. Porque además de la guerra, que ya es una tragedia, todo lo que vino después fue peor, ¿no? El silenciamiento, el olvido, el ocultamiento. Así que siempre son jornadas yo las tomo para tomar aire, un envión y seguir adelante. Nunca se acaba, Nunca se acaba la tarea. Uh-huh. Claro, y en lo personal tuyo, ¿cuánto te atraviesa? Uno viene charlando con vos hace muchos años, siempre reivindicando todo esto, obviamente. Mirá, en lo personal, yo me permito contarle a la audiencia, por ahí, viste, no tienen por qué saberlo, yo cumplía un año justo después del hundimiento del crucero. Uh-huh. Así que mi mamá es neuquina, se casó con un cordobés. Por eso después de la guerra volvimos a Neuquén, después de dar muchas vueltas por muchos lados, porque era muy difícil seguir. Y en casa pasaron cosas, no muy distintas a las del resto de los caídos. Lo que pasa es que estábamos tan solos que cada uno en su individualidad no tenía idea de lo que le iba pasando al otro. Esas historias nos las vamos enterando después. Cartas, por ejemplo, el crucero Belgrano, los tripulantes mandaron cartas desde Tierra del Fuego, desde unos días antes de irse a las Malvinas, y muchas veces llegaban esas cartas cuando el barco se había hundido, cuando lo habían hundido los británicos en realidad. Uh-huh. Así que te generaba como una cosa muy rara, porque ya habíamos visto la foto del hundimiento que recorrió el mundo, y te llegaba la carta de tu ser querido como diciendo, ¿entonces está vivo o qué? No entendías nada, ¿viste? Claro, sí. O por ejemplo, en mi caso, algún representante de las Fuerzas Armadas que fue hasta casa a comentarnos que teníamos que quedarnos tranquilos porque en realidad estaban siendo rescatados por un barco ruso y que en el contexto de la Guerra Fría no se podía decir nada de esto, entonces, pero que iban a llegar, que estaban bien, y no llegaron nunca. O sea, el Belgrano carga la mitad de los caídos de toda una guerra de 74 días, la mitad de los caídos argentinos sucede el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, que es en el crucero Belgrano. Uh-huh. Claro. Vos sabés que muchas de las historias de Malvinas uno también las conoció con vos. Siempre mencionabas a Tulio Lacroix, por ejemplo, ¿no? Claro, nunca hay que olvidarse de Tulio, porque mi padre, insisto, es un cordobés que se casó con una neuquina. Tulio es neuquino. Uh-huh. Tulio nació ahí cerca del Barrio Nuevo, en la ciudad de Neuquén, cursó sus estudios en lo que era la ENEP 2 en su momento, allí cerca de la Universidad del Comahue, por ahí por Alta Barda. Y bueno, la verdad es que había tomado la vocación militar Tulio, y con 20 años también entregó su vida a la patria, ¿no? Mi padre tenía 33 años, ya tenía más antigüedad, tenía más oficio. Uh-huh. Pero bueno, la guerra no perdona ni edades ni jerarquías. Claro, tal cual. Mario, sé que estás con muchas cosas, pero queríamos agradecerte estos minutos para Radio y Televisión de Neuquén, y gracias por seguir transmitiendo todo esto. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Edgardo, y permitime saludar a través tuyo a los que nos escuchan, y en especial a los familiares de los caídos del crucero Belgrano que se han congregado hoy en la ciudad de Aluminé,
para un homenaje muy lindo que hace la ciudad de Aluminé todos los años. Tomó como propia la causa Malvinas y especialmente la del crucero Belgrano. Se concentraron de todo el país, una delegación significativa, así que mi saludo a ellos y a los veteranos en este día tan especial. Abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Ahí estaba Mario Flores, hijo, ¿no? Su papá también navegaba el crucero hundido en Lara General Belgrano. Yo quería mostrarles dos fotos. Una es del teniente de corbeta Daniel Enrique Miguel, también caído obviamente en el conflicto bélico. Había nacido el 19 de noviembre de 1957 en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. En 1982, bueno, ya era aviador naval y con 24 años formaba parte de la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque EA-41. Su avión, un Aermacchi 339 4A-114, fue derribado el 28 de mayo de 1982 mientras defendía a un grupo de soldados argentinos que resistían el intenso ataque británico en Darwin y Pradera del Ganso. El 8 de diciembre de 2017, gracias al intenso trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja, del equipo argentino de Antropología Forense y la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, su hermano y su padre, residentes en Plotier, finalmente se enteraron que Daniel se encontraba enterrado en el cementerio de Darwin. Habían pasado ya 35 años sin conocer dónde yacía el piloto. Su mamá murió precisamente esperando ese momento y se lo dio como desaparecido sin una confirmación de lo que pasó. Reitero, hace unos años nada más se impuso el nombre de Daniel Miguel a una de las aulas de la escuela secundaria número 1 de Punta Alta. Y la otra foto que les quería mostrar es la de Eduardo Raúl Ibáñez, conocido como el porteño, que nació en Las Lajas un 7 de abril de 1957. A los pocos meses de vida, la familia Ibáñez dejó Neuquén volviendo a la ciudad de Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí cursó la primaria en la escuela Echegaray. En el 82, Ibáñez piloteaba un avión Canberra MK-62 que formaba parte del escuadrón que operaba desde la base aérea militar Trelew. El día de bautismo de fuerza de la aérea, el 1 de mayo, su nave fue alcanzada por un misil británico mientras volaba hacia Bahía Anunciación junto a otros 12 aviones que pudieron eludir el ataque. Tras el impacto, el piloto, el teniente Eduardo de Ibáñez, y su acompañante y navegador, el primer teniente Mario Hipólito González, lograron eyectarse, pero pese a las maniobras de rescate que se realizaron en alta mar, nunca los pudieron encontrar. En Ciudad Evita también evocan su memoria cada 2 de abril y también cada 2 de mayo. Y seguimos nosotros, obviamente, recorriendo historias, ¿no? Creo que está en línea Lorena Heredia. Decime a ver quién está. Decime. Alejandra González, que también es familiar de... Bueno, la vamos a saludar a Alejandra González. Bueno, que es familiar también, obviamente, de caídos en la guerra de Malvinas. Alejandra, ¿cómo te va? Edgardo Pino te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo, buenas tardes a toda la audiencia. Acá un grupo de familiares de caídos en Malvinas, que pertenecemos a la Unión Federal de Familiares de Caídos en Malvinas. Estamos muy contentos de poder estar en Aluminé. Bueno, contame un poco. ¿Qué recuerdos se te viene a la memoria de esto ocurrido con el crucero General Belgrano? Bueno, todos recordamos, todas las familias que somos parte de Malvinas, recordamos esos instantes donde a través de los comunicados oficiales y de la radio y lo que transmitían por televisión, no podemos olvidar más el momento que anuncian que el general Belgrano había sido hundido. Creo que fue un golpazo para todos los argentinos. En mi caso particular, mi hermano pertenecía al ejército argentino, era soldado del Regimiento 7 de Infantería, estaba apostado en Willes Reef, cerca de Puerto Argentino. Pero quienes te van a poder relatar más con respecto al Lara General Belgrano, que los tengo acá a mi lado, son Lorena Heredia, que es hija de José Luis Heredia, y bueno, y acá lo tengo a Marcelo Rodríguez también, que es hermano de un héroe del Lara General Belgrano. Bueno, vamos a charlar primero con Lorena, si te parece.
para que nos cuente. Lorena, ¿cómo te va? Edgardo Pino te saluda desde Radio y Televisión del Neuquén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero gracias, ¿no? Porque hoy charlaba con veteranos de la guerra que no han podido viajar hasta Luminé, pero me lo decían con mucha emoción, el no poder llegar hasta allí, y lo que van a hacer es tremendo también. Por eso espero que toda la comunidad vaya allí a acompañarlos. ¿Qué recuerdos se te vienen de lo ocurrido? Bueno, yo en ese momento tenía 10 años, era muy chica. El recuerdo que tengo es mi papá, que nos hizo la última llamada por teléfono, que nos dijo que nos amaba, que estaba todo bien, que no nos preocupemos. Y lo último que recuerdo así, fresco, lo tengo en mi memoria porque fue un hecho traumático, como casi le pasó a todos los familiares. Es que una mañana mi mamá se levanta llorando y habla con mi hermano mayor. Ahí pensamos con mi hermano que había pasado algo, el más chico, y ahí nos enteramos que el barco le habían dado con un torpedo. Entonces, bueno, pensamos lo peor, y después la búsqueda, que fue larga porque decían que estaba vivo, que estaba muerto. Así que fueron momentos tremendos, verla a mi mamá desmayarse. También tengo una hermana muy chiquita, en ese momento tenía 8 años, entonces yo con mi hermana saliendo, corriendo a buscar a los vecinos para que la asistan. Entonces son momentos que uno no se olvida nunca, que siempre están presentes. Así que lo que recuerdo es la llamada de él, el momento en que nos enteramos que se hundió el crucero, y el momento que aparece el señor de blanco a decirnos que mi papá ya no iba a venir más. Perdón que me quiebro, ¿eh? Sí, no, pero está bien, lógicamente. O sea, sí, que el último recuerdo de tu papá es cuando les dicen no se preocupen, está todo bien. Exactamente. Es mi recuerdo. Claro. Exactamente, sí. Qué tremendo. Y de ahí en más me imagino que les cambia la vida, porque después hubo un proceso cuando volvieron todos donde era prácticamente de olvido y no de reivindicación como es ahora, gracias a Dios, en estos tiempos. Exactamente. Ahí fue un olvido completo de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de la gente. O sea, no se entendía bien lo que estaba pasando. Costó muchísimo hasta que mi mamá pudiera, no sé, conseguir una pensión. Nosotros no tuvimos asistencia psicológica. Fue durísimo. Fue durísimo. Hay gente que no entendía. Mi papá era de Cuadro, también, bueno, él salió de la dictadura, mucha gente tampoco comprendía, o decía, bueno, tu papá era de Cuadro, tenía que morir. Bueno, entonces esas cosas, por supuesto, calan hondo en el corazón, pero con el tiempo hubo un proceso muy grande de parte de todos, ¿no? De la gente, de los veteranos, de las familias, y bueno, y todo cambió. Y para nosotros venir a Luminé es súper importante, que reconozcan a nuestros héroes, que nos hayan atendido con tanto cariño. Es una reivindicación muy grande. Y qué tremendo lo que nos contás. Bueno, me decía ahí Alejandra que estás con alguien más ahí. ¿Con quién es? Sí, mira, Marcelo se largó a llorar. Marcelo también tiene una historia muy fuerte. Sé que está con los ojos llenos de lágrimas, pero me encantaría que pueda hablar, aunque esté llorando, y lo pueda contar. Marcel, ¿querés hablar? Dale. Vamos a charlar 2 minutos con Marcelo, tampoco lo vamos a... ¿Hola? Marcelo, vos sabés que te escucho y ya me conmueve. Hoy he vivido muchas cosas con la gente de Malvinas. Reivindico mucho lo que han hecho por nuestra patria, poniendo el cuerpo, la vida misma. Me imagino que la fecha esta te remueven todos los recuerdos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo en mi caso tenía 3 años. Y bueno, muchos dicen como una persona de 3 años puede acordarse, y yo tengo muchos momentos que recuerdo de mi hermano, de venir de viaje, y yo era muy pegado a él, tratar de escaparse para ver a la novia, y yo de ir y escaparme por la puerta del fondo, ponerme al lado del auto para que me llevaran a pasear. Claro. Me imagino, Marcelo, tal cual lo decía también Lorena,
esperarlo, ¿no? Que vuelva. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Rubén Orlando Rodríguez. Rubén Orlando Rodríguez. También era de Cuadro, era Cabo Segundo. Cabo Segundo, mira vos. ¿Y qué es lo último que sabés? ¿Qué es lo último que te acordás que les haya transmitido él? De una carta que le mandó a mi mamá, bueno, diciéndole que estaba todo bien, que se quede tranquila, que estaban navegando, que no iban directamente al conflicto, pero que iban de apoyo, que se quede tranquila. Bueno, recalcarle a mis hermanos para que nos cuiden. ¿Y cuántos hermanos eran en la familia ustedes? Nosotros en ese momento éramos 6. Uh-huh. ¿Vos eras como el más chico, el segundo de la familia? Chico, sí. ¿El más chico? El más chico, sí. Claro. ¿Y tu hermano cuántos años tenía? Mi hermano, el 13 de mayo, hubiese cumplido los 21. 21 años. Qué tremendo. Y qué doloroso. Y bueno, hoy van a estar allí también en Aluminé, obviamente compartiendo con toda la familia. Y la verdad que recontra agradecido a todos por esto, por el reconocimiento, como hablaba con Lorena, como hablaba con las chicas hoy. Es una fecha que para nosotros es súper importante y muchas veces la mayoría de la gente no sabe, no la tiene tan presente. Se le da más importancia por ahí al 2 de abril, y yo no digo que no sea importante, pero es como que pasa de largo el 2 de mayo, y la verdad que esto que están haciendo es súper importante para nosotros. Súper agradecido por todo, por tenernos en cuenta a los familiares. La verdad que súper contento con todo. Marcelo, te mando un abrazo grande. La verdad que nos transmitís toda esta emoción que tenés, todo este dolor. Te mando un abrazo grande para vos, para toda la gente que está ahí, para Lorena, para Alejandra. Mandarles un abrazo fuerte. Y si bien no estamos presentes de esta manera presencial allí, los seguimos acompañando siempre, todos los años y cada 2 de mayo también. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con la gente en Aluminé. Hoy por la tarde, allí en la localidad, un trabajo que lleva, bueno, adelante Ramona también allí, quien aprovecho para saludarla. Pero hoy por la tarde se va a realizar un acto por este 43º aniversario del hundimiento del ARA General Manuel Belgrano allí en Aluminé. Y también quería charlar con sobrevivientes. Uno de ellos es Daniel Ramírez, que está en línea para charlar con nosotros algunos minutos. ¿Cómo te va, Daniel? Edgardo Pino te saluda, buenas tardes. Hola, Pino, ¿cómo va? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, Daniel, recién escuchaba a familiares, también a gente que ha estado allí, hijos sobrevivientes. Recién hablábamos de Tulio Lacroix, hablábamos también de Mario Enrique Flores, y todos comentaban lo mismo, ¿no? Que este 2 de mayo también no se olvide, digamos, que se mantenga a través del tiempo. Y hoy te preguntaba también más temprano, ¿qué ruido, qué sensación te viene a la memoria un día como hoy, donde, bueno, recién los familiares entre lágrimas nos decían que es volver a vivir todo? No sé cuál es tu sensación. Sí, es eso, uno, qué sé yo, es recordar todo lo que pasó en ese momento, ver las cosas, vivirlas, ¿no? Imaginariamente, pero vivirlas, sentirlas, aún sin vivirlas físicamente. Claro. Qué sé yo, es algo... La guerra es así, es ingrata, es una cosa detestable, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Uh-huh. Daniel, y también hoy estamos mostrando nosotros fotografías de un chipoleño también que cayó allí en la guerra. Contame un poco la historia de este chipoleño. Bueno, Isaías Quilaue, que es un nacido aquí en Cipolletti, que murió en el Crucero General Belgrano, y bueno,
es una persona desconocida, ¿no? Nadie sabe. Bueno, en realidad es raro porque de repente en Viedma hay monumentos a Quilahueque y en Bariloche también lo hay, pero sin embargo en Cipolletti, que es la ciudad donde nació, el ciudadano común lo desconoce, no sabe ni que existe o que existió alguna vez. Es una cosa extraña, muy rara, y bueno, estamos viendo si hay posibilidades de poder lograr un reconocimiento de algún tipo en algún momento. Daniel, bueno, le cuento a la gente, Daniel ha escrito un libro que se llama Balsas. ¿Cuál era tu puesto allí en el crucero? Bueno, yo era cuadro y yo era operador de guerra electrónica en el crucero en ese momento. Yo no era tripulante del crucero, había viajado en comisión. Yo fui en comisión al crucero, sí. Me embarqué el día antes de la zarpada, el 16 de abril, y bueno, hasta el 2 de mayo. O sea, muy poco conocido en el barco, y solamente me dedicaba a lo que era mi función en el buque, ¿no? Daniel, y en lo que fue el hundimiento, ¿no? Terminaron en balsas que, bueno, la cantidad de soldados muchas veces superaban la capacidad también que tenía la balsa. ¿Es así esto? ¿Se vivió así? Sí, hay que tener en cuenta que las balsas no están preparadas para el Atlántico Sur. Hoy en día, inclusive, las balsas que existen en los buques están preparados para la zona del Caribe, zona donde convengamos que la mayor cantidad de gente vive en el hemisferio norte, y en la zona del Ecuador las balsas están hechas para ese tipo de contingencia. Las balsas tenían unos cierres plásticos que se rompieron, mejor dicho, todas, y bueno, y el agua entraba, el frío, el viento, las olas muy altas, muy fuertes, mucho frío. De hecho, 27 murieron en las balsas, ¿no? Pues no se demoró el inicio de la búsqueda del sobreviviente casi 24 horas, y eso llevó a que las balsas se desplazaran por el viento casi 100 kilómetros. Claro. Y bueno, hubo que buscarlos después, ¿no? Había que buscarnos a ver dónde estábamos, y bueno, eso hizo que algunos murieran, ¿no? De frío. Y vos pudiste ver todo esto también, me imagino. Y sí, al lado nuestro había una balsa totalmente pinchada donde fallecieron 2 personas a la madrugada, ¿no? De frío. No había capacidad para poder subirla en nuestra balsa. Las balsas son para 20 personas, 21 personas, nosotros éramos 31. Y la otra balsa que estaba, la tercera balsa que estaba unida a las nuestras, éramos 3 balsas atadas, eran 15, pero estaba pinchada a la mitad, o sea que solamente flotaba media balsa. Qué bárbaro. Y bueno, estos muchachos estaban en una balsa totalmente pinchada. Bueno, no pudieron sobrevivir, no, era imposible que sobrevivieran. Daniel, ¿cómo hacían para buscar un poco de calor en medio de la tempestad y estas grandes olas que me contás? ¿Cómo hacían? No existe ese calor, lamentablemente no existía. La balsa estaba inundada. Creo que nosotros nos salvamos porque éramos muchos. Y el calor corporal, por ahí entibiaba un poco el agua que había adentro, más las necesidades propias que hacíamos orgánicas, también calentaban un poco el lugar y nos manteníamos de esa manera, no había otra. ¿Cuántas horas pasaron hasta que te rescataron, por ejemplo, a vos? No, nuestra balsa estuvo 36 horas en el agua. Nos rescataron a la madrugada, sería del día 5, y bueno, nos rescató el aviso Burruchaga, que fue el que más sobrevivientes rescató del mar. Claro. Bueno, eso. Te mando un abrazo grande, Daniel. Muchas gracias por este tiempo, un abrazo fuerte, grande, y gracias también por todo esto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pino, por poder mantener vivo esto que, como decía hoy, ¿no? Es mantener vivo aquellas personas que dejaron su vida por nosotros. Hay gente que murió en el crucero por mí para que yo esté hoy acá, y bueno, hay que recordarlo. La idea es que debemos recordar a esa gente que dejó cosas muy valiosas, como su vida, ¿no? En una guerra. Gracias, Daniel. Daniel Ramírez, bueno, también sobreviviente de lo que fue el hundimiento del crucero General Belgrano.